Bienvenidos a un nuevo episodio de Rapsodas. Esta vez también estamos solos. Esperemos seamos buena compañía. Esperemos. Y Sí. ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Ansiosos. Siempre estaban ¿Ansiosos? ansiosos. Siempre están Tenemos un ansiosos. nuevo setup, un nuevo lugar, tenemos nuevos micrófonos, estamos testeando Están, absolutamente todo. perdón, está nómade el programa últimamente, ¿no? Dromómano, tal vez. Está, sí, oscilando entre lugares distintos. Está Veníamos bueno hablando eso. que tal vez es un anti-podcast por el Sí, lugar. sí, fue idea de Tommy, está buena Es de Tommy, es el verdad. concepto. El concepto Me es Quizá gusta bueno. podría ser, mucho que Tommy eligió este momento donde empezamos a grabar para abrir un paquete de quesitas. Quesitas. Le mandamos un saludo a los amigos de Quesitas. Están patrocinando este programa. Y... Pero no nos pongamos violentos con Tommy hoy, sino que ¡Ay, qué introduzcamos Tommy es nuestro bueno! héroe. el tema de hoy. El que nos ¿De qué vamos a convoca. hablar, chicos? El tema de hoy es la violencia y cuando se lo comenté a mi familia dijo, qué momento, ¿no? Para hablar de la Oh, violencia. Lo cual es un comentario muy argentino y me Sí, gustó como para abrir este tema bien. de que son tiempos Son violentos. tiempos oh. violentos. Bueno, sí, lo son. O sea, además de, además del mundo, ¿no? Que está en guerra más que nunca desde hace muchísimos años, como que el tono de la Claro, gente, el tono del país total. está particularmente violento. No Sí, sé si sí. opinan. Bueno, Gabriel, sí, Sí, Sí. estamos un poco a favor de eso. estamos en A esa mí sintonía. siempre me, cuando nosotros estudiamos o vemos estas utopías o estos pensamientos a partir de, de Medios ideales, vos decís. si se puede pensar un mundo sin violencia, medio, Medio la Kant. sí, no, medio John Lennon te diría, inclusive Ah, mucho ok. más. Ah, Un mundo sin, burdo. claro, Ok. totalmente superficial y a veces digo, qué difícil, ¿no? Porque estamos cada vez, no sé si más violentos, pero más en guerras, Sí. más, más sangrientos, más Pasa que codiciosos, tal total. vez. Sí, estamos cada vez más, y esta es mi opinión y la de varios, pero La verdad máxima, en entonces. la verdad máxima, que estamos cada vez más cada uno en su pequeña parcela, en un Sí. pequeño extremo, Ujú. y eso es lo que defendemos cuando nos encontramos con el otro. Ya no hay un encuentro con el otro, hay un conflicto con el otro. Bien. Qué buena tesis. Sí, además se explota cada vez más el carácter instrumental de la violencia. Es Ujú. Mm, decir, un mensaje de odio puede ser el disparador para inclinar o revalorizar el discurso en cierta dirección. Sí. Entonces, de repente Inclusive la... se transforma en la violencia como en un ápice propio de un tipo Claro. de discurso, ¿no? sí, total. Como Y eso una que pata. acá me voy a poner re solemne, A ver. pero nosotros somos nacidos y criados en democracia y eso en Sí. este país no es... no todos pueden decirlo. No. Entonces, ni siquiera es el momento más violento ni por asomo del Ujú. país. ¿Ustedes creen que estamos en una escala exponencial de violencia? ¿O creen que hubo tiempos más violentos, como vos No, no. recién dijiste? ¿A nivel Beh, nacional o a nivel internacional decís vos? A niveles Humano. humanos. Y para mí es uno de los más violentos. y Igual es siempre hay, jugado decir eso. sí, y hay siempre una pérdida de sentido, creo yo, de que uno solo es hijo de su tiempo. Entonces uno no puede hablar en términos de presencia histórica, sino, yo digo, en Mm, términos de violencia tal vez uno puede decir, bueno, este es el momento más violento que vive el mundo, ujú, pero es que realmente no vivimos en los años 20, en los años 30, en los años claro. Claro, 40. no hace 100 años hubo guerras mundiales. Sí, pero es muy interesante decir justamente, no sé si vos trajiste definiciones de violencia, vamos a tratar como de, No por lo traje, menos perdón. hacer una diferencia de que violencia no necesariamente es derramamiento de sangre. Ok, Entonces, por ejemplo, yo creo que había más refugios en los años 20 que hoy en día. ¿refugios en qué sentido? Refugios. Refugios de la violencia. Ok, A es ver, buena, me gusta. Y de que había comunidades, había sentido de poder estar seguros entre todos si bien, nos juntábamos de alguna u otra manera. Se bien. ríe el productor. Gigea, tal vez. Gigea. Y, y hoy en día, justamente como decíamos antes, como que el otro medio que está alejado, está hostil. En eso ha penetrado de alguna forma la técnica, ¿no? En la agudización de la violencia, pienso yo. Bueno, ¿O sí, no? sí, de hecho, la violencia es un gran promotor de los avances científicos y tecnológicos.
Ah, Yo bueno, pensaba, míralo al marxista. yo pensaba, yo pensaba en John Locke, pero también en Thomas Hobbes y los estados de naturaleza. Sí. Em, ¿Qué son los estados Bueno, naturales a Tommy? Digo, para aquella persona que... Tommy, 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 perdón, Eti. contanos, Tommy. Tommy, Tommy, contanos. somos un jurado, somos una mesa de filosofía y viniste a Estás rendir. defendiendo Esto tu es una, tesis en sobre realidad Locke. una pesadilla en la que Tommy estaba en un final. No, Los, con- mínimamente, claro, los los estados... contractualistas como Hobbes y Locke lo que hacen es plantear cómo se origina o por qué debe de originarse el Estado. Entonces, lo que hace Hobbes, sobre todo, es decir que la situación pre-Estado, la situación pre-seguridad, por decirlo de alguna u otra manera, es un estado de guerra, es un estado de violencia donde nadie tiene asegurado nada y todo el tiempo se está en peligro. Claro. Entonces, por eso se necesita el Estado. John Locke lo piensa más de otra manera, dice que el Estado es aquel que tiene que venir a proteger la propiedad privada del hombre, entre otras cosas, como que no, justamente porque le encanta el argumento naturalista, no dice que es un estado de guerra el estado Claro. natural. Sí, medio que, o sea, los dos son, en realidad de lo que hablan es de por qué necesitas el Estado, pero describen estados prepolíticos. Ajá. Claro, Y el estado prepolítico de Hobbes es una guerra individualista de todos contra todos, en el que no hay seguridad, entonces el Estado aparece para proteger la vida. ujú, Y Locke dice, no, mira, se vive bien sin Estado, el problema es que cualquiera puede venir y robarte sin consecuencia todo. Entonces el Estado lo que viene a hacer es proteger la propiedad Que privada. después la crítica de Foucault será que el Estado no es que viene a proteger la vida, sino que viene a imponer su a imponer violencia, a la a norma. dar el derecho a la muerte y el dejar vivir. Claro, sí, Claro, sí. Bueno, sí. eso es más Sí, sí, biopolítica, ¿no? Es claro, súper, exactamente. Es pero interesante, inclusive lo podríamos Sí. tratar sí, en sí, algún sí, otro programa. Hoy, totalmente. la temática de hoy habilita hablar de Foucault un rato también. Sí, un rato Sin largo. embargo, me refería a estos dos autores, lo último, Sí. em, en el sentido de que estamos en un momento en el que hay un detrimento del poder del Estado por sobre la vida de los individuos, tal por el cual eh, el estado de guerra de todos contra todos Sí. se parece más al de Hobbes que al de Locke. Ok. No quiero decir que le da la razón, no es necesaria una monarquía, pero El Estado soberano, vos decís. sí, el Estado soberano está perdiendo lazos en lugares estratégicos. Sí, pasa que para mí lo que se revela o lo que se permite el Estado en estos tiempos, más que nada porque ha mutado a algo diferente, es a la no garantía de absolutamente nada con respecto a ¿Es la verdad? gente que está bajo su tutela. ¿Es verdad? Pero, a ver, organicémonos, Dale. porque estaba pensando que el estado capaz es uno de los últimos temas, porque a mí me encanta la línea del tiempo, yo soy positivista Dale. hasta el Estoy de acuerdo. tuétano, y me encanta ponerlo en una pequeña línea del tiempo más o menos coherente. Bien. Eh, Deberíamos partir entonces por... De menor a mayor, ¿no? Sí. De dónde querías ir. Hay una frase Ujú. que es muy famosa, muy citada, que es de Marx, que bien siguiendo los pasos de su predecesor Hegel, dice que la violencia es la partera de la historia. Y como nosotros tres, y tal vez ustedes saben, la clase en el video, porque ya no está en circulación, de Feynman, el viejo Feynman, no el Feynman del noticiero, eh, cuando habla acerca de Hegel, que en realidad está hablando de Hegel como habla Kojev, o sea, es como una degradación del ser en tres partes. Está hablando Feynman sobre Kojev y Kojev está hablando de Hegel. Y cómo empieza la clase esa, que la vi 300 veces para tratar de entender de qué hablaba Hegel, es que Feynman dice que Hegel está tratando con toda su obra de explicar por qué comienza la historia, cómo comienza la historia. Sí. Entonces, con respecto a eso, la frase de Marx como que toma forma. Ujú. Me gusta esto de decir que es la partera. Que aparte me hace mucho ruido ¿Te con hace acordar a Sócrates? a Sócrates, Sí, por a mí lo también. mayéutico. Sí, a mí también. Sí. Pero es como lo évil mayéutico. Sí, 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 sí. Él es el hijo no esperado, no deseado. Yo había escuchado otra frase que tenía que ver con esto, que es que
la sangre es como el lubricante de los engranajes de la historia. Sí, esa es de Marx también, ¿no? Ah, Sí, ¿sí? Ah, creo bueno, que sí. solamente tiraba quotes. Recuerdo haberla leído aleatoriamente, sí. Ah, mira. Yo leí una que es Die Heißheinstige, Ah, mira Ahí algo va, así, pero sí. no sé la traducción. Em, igual esta concepción acerca de que la violencia es el inicio de todas las cosas, como que de la historia de los hombres, y voy a decir de los hombres y no del humano, em, a mí no me gusta tanto. Siento que es, ¿cómo se llama este señor? El español que siempre tiene frases icónicas sobre los filósofos, Jesús G. Maestro. Sí. Dice, si los alemanes hubieran Ah, leído al Quijote en vez de leer a a Nietzsche. Nietzsche y a Kant y a Hegel, tal vez se hubieran ahorrado las dos guerras mundiales. Tope. Y, o Pic. sea, realmente todos vienen de ahí. ¿Qué hubiera Bueno, escrito? nuestro maestro Sporrini ha tenido Se lo adivinaba, discusiones, Nietzsche. discusiones, no frente a frente, pero le han despuntado en varios videos acerca de algunos comentarios de Jesús G. Maestro, porque ustedes no sé si saben que Jesús Maestro graba sus clases él solo en las aulas, tipo, no hay alumnos en las aulas, él no le habla a nadie. Ok. Eso es muy gracioso y un día entró una chica a limpiar y lo recibe a él solo y él dice, es que yo trabajo hasta cuando no hay alumnos, dice una cosa así, una frase así. Y es medio gracioso porque él es violento contra nadie. Ok, sí, Sí. Eso es lo gracioso. Bueno, como eso los es españoles. admirable, se da manija solo. Claro, se llama Nico solo. Pero él, por momentos, él tiene la cámara como nosotros a esta altura y habla al frente como señalando Sí, es y vos verdad. decís, qué profesor violento, qué poca pedagogía. Y no hay nadie. Te cagó. Es tal vez que está loco. Y sin embargo saca esos Sí, frasones sí, sí. Sí. que uno dice, es más, él sabe que lo van a recortar y lo van a resubir en Sí, un sí, montón sí, de sí. cuentas. Como el de los borrachos. Pero, claro, el de los borrachos y el de Foucault es buenísimo. Pero lo que quería decir es, no sé si se hubiera escrito una filosofía más autóctona de pueblos originarios, por ejemplo, de América, Ujú. si hubieran explicado todo desde el ciclo de la violencia. Claro, bueno, es verdad, es verdad. ¿En qué sentido? ¿En el que hay otros factores que influyen? En el que la historia no es solo quién mató a quién, No, ni hablar. no es solo la conquista de los pueblos sobre los otros. La historia es mucho más. Es más rica en Para contenido. mí, así O como sea, yo Desde mi lugar, ¿eh? hablando. Ojo, desde mi para mí, lugar. no, sí, ni hablar, ni hablar. Sobre todo cuando se hace historia de grandes corredores, infraestructuras que dieron paso a comunicación entre pueblos a partir de lazos que se parecen más a la solidaridad Ujú, Ujú. que a los de la violencia. ¿Es verdad eso? sí. Yo Por estoy de eso acuerdo. cité América, ¿no? Porque si nos vamos si cruzamos el charco, por ahí son un poco más violentas las recopilaciones. Sí, Marx de hecho. recupera, al igual que los... Él es uno de los tres maestros de la sospecha. Junto con Capitán Frío, que decía Ahora es el Capitán ahora Frío. Capitán Frío, Freud, y junto con Nietzsche, recuperan tres figuras míticas que son, en Marx es Prometeo, Ujú. en Nietzsche es Dionisos y en Freud es Edipo, para hablar o para recuperar la idea de la violencia en Occidente. Y en Occidente podemos decir, bueno, en la filosofía universal que se cree que es la de Ujú. Occidente, sin tener Sí. nunca en cuenta la de Oriente. Y es interesante porque tienen que volver a las filosofías, a la mitología previa a una concepción de Occidente, a una modernidad. Claro. Bien, es interesante cómo, de nuevo, lo mítico siempre está presente en toda concepción que se tiene de la historia, en este caso violenta. Sí. Sí, Eh, los mitos fundacionales. los mitos fundacionales. Como que se implantan, se tatúan, se van grabando a fuego lento a través de la historia. Hay como arquetipos, citando mal a Campbell, que en las distintas comunidades y sociedades van repitiéndose a lo largo de la historia, ¿no? Es Sí, extraño. sí. Eh, Hay una concepción naturalista de la violencia con que el hombre es no solo violento, sino malo Sí. por naturaleza. Bueno, Eso es idea de Occidente, sí, esa por es ejemplo. es idea de probable. Nicolás Maquiavelo Claro. Claro, en particular. Sí, vas a encontrar, capo, además vas a capo encontrar Nico. muchos antropólogos que te van a buscar ese rastro
de ese elemento fundacional en cada sociedad para dar una definición científica de sociedad, entre Ujú, comillas, em, y muchas veces lo sitúan en cuestiones violentas. ujú. Eso, qué sé yo, para mí es un sesgo desde donde lo mires. Ah, mira, vos decís, es relativo siempre. No sé si siempre es relativo, pero no es científico de ninguna manera el desarrollo de una... la historia de una sociedad no se puede trazar científicamente y Ah, ok. analogar a otra. Ok. No por lo menos tan ampliamente como un pueblo africano, uno del sur de Asia y Bueno, pero uno... ese es el pecado en y el que caen muchas veces las ciencias humanas. las llamadas. Las llamadas ciencias humanas en esa pretensión, no sé si positivista, pero la Es re de positivista. marcación permanente, ¿no? Sí, Tengo Sí, una cosa, con sí. respecto a la guerra, porque, qué sé yo, es como tema análogo o tema arista sí. inmediato, ¿no? Hablar de la violencia, hablar de la guerra, como que pareciera que la historia comienza con la guerra. La historia documentada, que también podríamos hablar de eso, parece más una especial historia que una especial violencia, un poco, pero como que las primeras cosas que se empiezan a documentar es por qué este pueblo está acá y no otro, Ujú, cosas así. Desde allá, acá no sé. claro. Y es que, por ejemplo, en Grecia, de esto quería hablar, es que vieron que más, hay mucha más veneración a Atenea de la que hay a Ares. Sí, Está Atenas, hay un montón de templos, se la veneraba mucho más, Ujú. porque justamente ambos, tanto Atenea como Ares, son dioses de la guerra, pero son dioses de la guerra en instancias diferentes. Ah, a ver. Atenea es la diosa de la estrategia, de como que el arte de la guerra, por decirlo de alguna manera. En cambio, Ares es esta guerra brutal, Violenta, violenta, sangrienta. sangrienta. Entonces, había como una reivindicación de el arte de la guerra, de la estrategia, de las armas, de el pensar, del planear, y no un asco, porque todos los dioses existían, pero sí, Repulsión, como sí, como que repelen. no tanto, no tanta veneración. Entonces, quería traer esto porque me parece muy interesante cómo en varias culturas se ha dado un desarrollo sobre el arte de la guerra. Ujú. sí. Em, Inclusive Sun De Tzu hecho, tiene un libro que se llama El arte de la guerra. mira, no demanda sabía. cita. eh, El libro que leyeron todos los varones, ¿no? Todos los Jamás. varones. claro. De hecho, cuando sos varón, la iniciación es eso. En vez de un bar mitzvah, es leer el arte de la El arte guerra. de la Claro. guerra. Es muy interesante cómo a través de varias concepciones y varios tiempos diferentes, realmente se ha tenido en cuenta de que eh, hay honor, hay honor en pelear bien Sí, y en sí. considerar al enemigo como algo, como alguien a tu altura. Ujú. Sobre todo, sí. Sobre todo hay honor en convivir en una sociedad en la cual yo, si quisiera, te podría destruir, pero sin embargo convivimos. Ujú. Es Inclusive la subyacencia de una idea de superioridad que no se manifiesta, sino que se da. eso es terriblemente hegeliano igual, ¿eh? La idea, por lo menos cómo la planteas vos en esos términos de Mm. Bueno, sí, superioridad y sí, de... habla mucho de las concepciones alemanas de Hegel. eh, yo recordaba, no sé si el gran imperio romano, el antiguo imperio romano, que cuando llegaba a la conquista de algunos pueblos, los pueblos decidían por voluntad... eh, Eso nos lo dijo ¿quién lo, Porrini. También lo habla lo mucho com- Fareta. que decidían por una cuestión de, no sé si de fuerza, pero también creo que de cultura, de comercio, volverse parte del imperio, sin Sí. resistencia, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a esto del imperio, traje Nuestro justamente imperio. nuestro imperio, traje lo que dice Fareta básicamente, que me parece Ángel Fareta, que me parece un desarrollo por lo menos interesante, que él hace una diferencia entre imperio e imperialismo, A ver. porque dice que el imperio es aquel que da algo, Ujú, que trae el idioma, que trae la cultura, que hace que las provincias, porque no son colonias, también hace esa distinción, que las provincias que se agregan al imperio
participen de ese imperio. Ujú. No son Ok. colonias sin participación, como que supuestamente, no lo escribe así, ¿no? Pero yo medio que lo saqué así. Habría como una progresión de adquisición de derechos en donde esas nuevas provincias forman parte de el conglomerado del imperio. Sí. ¿Quieres un ejemplo? Bien. La Guayana Francesa es una provincia más de Francia Mira. y elige miembros al Parlamento, Todos etcétera. ignoramos que la Guayana Francesa existe en nuestro continente, Sí. ¿no? Ok. Es un lugar turísticamente legítimo, tipo, se puede Jamás viajar. vi Entiendo, una foto, ¿eh? entiendo que sí, entiendo que hay mucha pobreza, entiendo que se usa Acércate para, mientras Manu se acerca al micrófono, al micrófono. entiendo que se usa más para tanto deforestar el Amazonas Está bien. como para investigación espacial y lanzar cohetes Ah, mira. de la Unión Europea. Se debe poder ir igual. Yo entiendo que debe Yo haber. recontra creo que se puede ir porque es una provincia más de Francia. No sé si es una provincia en rigor, capaz es una comuna o un estado. Digamos, el nombre que le ponen ellos para subdividir a París de Lyon es el mismo que usan para la Guayana francesa. Guayana Mira es, ¿no? vos. Y para marcar la diferencia, bien, ya que definimos más o menos qué se entiende por imperio, el imperialismo es algo diferente, es algo que solo toma, que solo quita y se lleva. Es más violento en ese sentido. Claro, es exterminio, es extractivismo. Estados Unidos sobre América Latina, tal vez. Claro, lo que hace Fareta es plantear una división entre el imperio español y el imperio inglés, en donde supuestamente el imperio español dio. Vos Yo estás. acá tengo que estar en desacuerdo porque realmente después de estudiar la historia de Perú, em, fueron colonizados. Igual Fareta tiene un punto, que es que en Latinoamérica hay, y esto lo dice él así, hay caras que necesariamente son descendientes de pueblos originarios. Y si vos vas a Estados Unidos, hay casi ninguna cara descendiente de pueblos originarios. Yo esto Es lo vi. decir, no en Argentina, yo también soy muy consciente, como Luzco quizás, yo no soy descendiente de pueblos originarios. Lamentablemente me encantaría ser autóctona a partir de En algún generaciones de punto creo que Neuquén. sí, igual, Abril. Bueno, amigo, Todos. si lo planteamos, soy autóctona Bueno, de los sí. pueblos celtas, qué sé yo. Claro. Yo esto Yo lo de vi. dónde vengo. em, Lo vi. este Em, concepto, porque Gustavo Bueno, un filósofo español, Ah, bueno. hace una distinción entre imperios depredadores e imperios generadores. Y la Mira. diferencia es más o menos la misma, que los imperios generadores, como la Unión Soviética, dice él, o España, generan cultura, ponen universidades, etcétera, mientras que los imperios depredadores son una forma imperial y colonial de extractivismo Ujú. y de arraso, digamos. Tiene razón Fareta cuando dice que si nosotros comparamos lo que hizo el imperialismo inglés y estadounidense con el mundo, con lo que hizo en su momento el imperialismo, el imperio español, según sus términos, realmente queda en evidencia cómo lo violento y lo malvado que es el imperialismo inglés y estadounidense con respecto a aquello que pretende colonizar. Si pensamos en todos los países árabes a los que ha invadido alguna vez Sí. Estados Unidos, realmente uno no tiene esta noción de imperio romano en el que va Mm. a llevar la libertad. No, Em, está, Es más, te vengo a imponer. pero además, pero ni siquiera te vengo a imponer porque no lleva a nada, ¿me claro. entendés? Claro, claro, no aporta nada. Pero más fundacionalmente, en las colonias españolas, la fuerza, el monopolio de la violencia lo tenía el ejército. Ujú. Es decir, los colonos no estaban armados, mientras que los que cometían los asesinatos de los pueblos originarios en las colonias norteamericanas, inglesas, anglosajonas, eran los propios colonos que iban armados y Sí. conquistaban, digamos, a modo de hormiga, Territorio. el territorio, sí, Ujú. hacia el oeste. Qué interesante porque aparte el exterminio en territorio norteamericano es casi total. El exterminio Sí, aborigen, indígena. Que es esto que decís vos, que se ve propio en la genealogía de las personas, de los propios La habitantes, fisonomía. la fisonomía de los habitantes de Estados Unidos. Eh, yo tengo para traer a la mesa, a raíz de esto que venimos hablando un poco, un análisis que hace René Giró.
que él lo que va a hacer de alguna forma es hacer bien digo, una genealogía de la violencia con un método medio arqueológico, medio Foucaultiano en algún punto, Sí. Es Foucaultiano. es Foucaultiano, porque él nos va a decir que existe algo así como tres momentos dentro de la, la violencia que se da. Existe algo llamado rivalidad mimética, que ahora lo voy a proceder a explicarlo brevemente. Algo así como el chivo expiatorio, que más o menos todos tenemos en mente qué entendemos por chivo Sí, expiatorio, y el más o menos. rito. Sí, ¿Bien? sí. ¿Rito? Sí. Me interesa. Vos corregime o agregame o subrayame No, lo que... porque estaba pensando que yo también venía a explicarlo como chivo expiatorio, pero él lo llama víctima propiciatoria. Sí, bueno, Es raro que no le haya puesto chivo expiatorio. capaz se quiso como apropiar un poco, o sea, quiso hacer como un concepto propio. Tal vez tiene eh, una defensa de por qué no llamarlo chivo expiatorio y Tal vez. nosotros. Lo que más llama la atención de esto es que él viaja de nuevo a la raíz divina Ujú, y la relación de lo sagrado con la violencia. ujú. Ok, Porque en la Grecia antigua y en todos los dioses y la mitología nórdica, celta, los dioses no solo tienen un destino al cual ellos tampoco pueden elegir, ¿se entiende? O sí. sea, el humano tiene un destino que no lo puede cambiar. Edipo tiene que tener relaciones con su madre y tiene que matar a su padre, pero también los dioses tienen un destino que no pueden obviar. Ujú. Bueno, los dioses, en algún punto, son igual o más violentos que los mismos humanos. Es Ujú, decir, la violencia está permanentemente en los dioses, en la ujú. divinidad. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque nos va a hablar Giral que el primero de los términos que va a usar es la rivalidad mimética. ¿Qué habla con la rivalidad mimética? Que a mí me costó un poco entenderlo. Él dice que cuando alguien, un individuo, desea algo, un objeto, ese deseo, por una cuestión humana, se empieza a transformar en un deseo comunal. ¿Qué quiere decir? Empieza a surgir una especie de espíritu que empieza a desear el mismo objeto. Sí. Eso genera una rivalidad entre los deseantes. Sí. Sí, ¿Bien? estaba pensando en eso, por eso me empecé a reír. Bueno, es francés, pero tiene mucha Está bueno carga. igual decir que el deseo no sale de la nada. Claro, Ni bueno, hablar. es como la violencia se empieza a gestar a partir de este deseo de dos, tres o un grupo de individuos. ¿Bien? Esa dice que va a ser la esencia de Ujú. la Sí. violencia, en la cual Ahí está Hobbes también. está Hobbes. ¿Cómo se purga esto? Bueno, mediante un chivo expiatorio. Es decir, la violencia comunal la debemos concentrar en un solo individuo para que parezca que concentramos Ujú. la violencia en una sola persona. Por eso Claro. es tan importante el chivo expiatorio a lo largo de todas y que se reconocen en todos los grupos más antiguos y en todas estas mitologías hay un personaje, un individuo, un humano que siempre sufre la carga y la condena permanente de toda una comunidad. Es necesaria esa violencia, dice Giraud en algún punto, para que se forje o se forme una sociedad. ¿Necesaria en el sentido de positiva? Sí, Sí. necesaria en el sentido positivo. E inevitable, Claro, es fundante. es Mirá. fundante. Lo que genera eso, dice Giraud, Ujú. ese chivo expiatorio o chivo propicio, ¿cómo es? No, víctima propiciatoria. Víctima propiciatoria, es que genera un rito. ¿Qué es el rito? Es la repetición. La repetición lo que hace es aminorar la violencia. Claro. La repetición lo que hace es ir implantando o ir sembrando de forma muy leve, Ujú. ¿no? A lo largo de todas las sociedades y de todos los tiempos, ir sembrando una violencia que gotea de alguna forma. No es una Tradicional. violencia de chorro, vamos a hablar, o de catarata, No, sino que es pero una es. violencia... Sí, sí. Yo lo venía a plantear más con. Porque quiero traer de nuevo las recomendaciones fílmicas. A ver, Eh, Hay muchas películas que tratan acerca del ciclo de violencia que nunca termina porque es esto de, es como se hacen en Kill Bill, no sé si la vieron,
No, No, acá no, no la y a vimos. mi derecha ni siquiera voy a Es preguntar. la mesa menos cinéfila. Encima, hasta el cinéfilo detrás de la pantalla tampoco lo vio. Hay una escena en Kill Bill cuando... Sí, la que lo pone en blanco y negro. ¿Ese vas a contar, no? no, Ah, bueno. pero forma parte. Kill Bill es todo acerca del ciclo de la violencia. Es en realidad acerca de la venganza. Claro. Pero cuando ella va a matar a la mujer afroamericana, que no me acuerdo su nombre, em, ya tiene una hija, ella, y cuando la mata, la hija, muy chiquita, aparece y totalmente callada y totalmente traumatizada por ver a su mamá en el piso y Beatrix le dice, en algunos años, si necesitas venganza, ven a buscarme. Wow. Es este ciclo que nunca termina. Sí, Fight Club también, total, Sí. La Dios. naranja mecánica. Em, sí, la naranja, Messi en el la naranja 2022. mecánica trata más acerca de, es cierto que, eh, a ver, déjame ordenarme, ¿por qué me hace esto? Te bombardean, te Está bien. La bombardean. naranja mecánica es muy interesante, no la volvería a ver jamás en mi vida porque es Pues, muy traumática, pero es muy interesante con respecto a qué pasaría si pudiéramos deshacernos de la violencia en términos como de entrenamiento. Como si pudiéramos hacer que los individuos violentos dejen de ser violentos de una manera conductista. Ok, ok. sí, Por eso tiene los ojos abiertos. ¿Cómo? eliminando el deseo. Habla. Aporta todo. Habla el productor. Sí, sí, Tiene que Claro, venir de este lado. ni siquiera eliminando el deseo, induciendo el asco. Porque la eliminación del deseo lo que causa es indiferencia. Necesitan que sea un sentimiento Que se negativo. vuelva, claro, lo contrario. Claro, exacto. Después voy a hablar sobre Magnolia, que la vimos no hace mucho de Paul Thomas Anderson, donde todas las historias tratan acerca de los padres y la relación con sus hijos o con sus hijas y de cómo realmente los pecados del padre, lo hemos charlado Sí. otras veces, los pecados del padre hacen que un ciclo inevitable se desencadene y que nunca termine hasta que alguien lo rompa. Y unimos todo, porque traemos a Freud con Edipo. Claro. Y con Cayo. Ujú. Layo, que es el papá de Edipo, que la condena que le cae es por haber violado Sí, a un príncipe. sí, sí, total. Esa es la condena que sigue Edipo. eh, ¿Quién fue el primero, no? Caín y Abel. bueno, claro. Iba a preguntarlo y se me ocurrió la respuesta. eh, Em, ¿por qué? Quería comentar esto último que me parece bastante interesante, que trae a colación Shiro. Más fuerte, perdón. Que dice, hasta la mitología antigua y hasta lo que entendemos de mitología griega, celta, romana, los dioses eran violentos Ujú, y necesitaban esta víctima expiatoria. claro, ujú, yo iba a mencionar el Coliseo a la pasada. Bueno, total. ese lugar en el cual se concentra, y por qué no en una cancha de fútbol, se concentra la Ah, violencia y tiene mira, que uno que purgarla, ¿no? En hoy juega donde Argentina. todo el mundo descarga Qué sus, hijo de sus puta, boludo. semanas, su angustia, sus frustraciones. eh, La purga. la purga. Ujú. Bueno, Yo cuando lo leí en este libro que les había comentado antes de empezar a grabar, a Sí. lo de Giraud, me parece interesante porque lo leí en un contexto en el que interpreté de lo que estaba hablando Giraud era del delincuente que es juzgado, tipo del delincuente hoy en día. ok. ¿Me explico? Tipo esta concepción de que justamente delincuente no se nace, así que algo pasó entre medio Ujú, y eso es una violencia sistemática que se bien. aplicó sobre esa Sí. persona. Entonces el chivo expiatorio es el delincuente. Ah, está bueno, está bueno. Sí. Lo que es interesante de esto es Perdón, me que. paso de progresista. No, no. No, bueno, ¿quieren uno más choto? A ver, El la Pipa degradación del ser. el Acá Pipa Higuaín. presente. Claro, Ah, bueno. ok, El muy Pipa El Higuaín bueno. Pipa es el Higuaín, chivo consent. expiatorio de un fracaso total El Papu Gómez también. colectivo, el Papu Pero el Gómez. Papu Gómez en un momento total de Aleatoriamente. lucidez. Aleatoriamente. Claro, claro, es como, tiene que haber alguien Claro. hacia quien atacar. Es la prueba más fehaciente del chivo expiatorio Claro, O que bueno. sea, ¿quién sirve. fue el chivo expiatorio? Lo Chelso. No, No, Porque fue el no, que la no. Lo sufrió. Celso ligó. No, pero a nivel es comunal. Claro. Ok, Como ok, el ok. Pipa Sí, Higuaín sí, es más sí. paradigmático. Claro. Todos depositamos en él la frustración de un fracaso colectivo como fue que Sí. un equipo perdiera. Lo Increíble. Este programa interesante, es increíble. Homero también. lo interesante de Yo a todo Romero lo esto odio. es que Poca. la mitología
con la violencia que viene de una cuestión divina, va a devenir en los evangelios en que el pecado lo tiene el humano Sí, y el Dios está limpio de pecados. de eso quería hablar, amigo, porque es muy interesante la lavada de cara de la divinidad, de que incluso, mira vos, tipo medio Dove, Sí. lo tuyo, de que incluso en un inicio Dios es no malo, porque no puede ser malo, sino que castigador. Sí, Recomiendo un libro para quien quiera, El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, que lo que hace, no sé si lo no conocen, lo conocí. ¿no lo conocías? Sí, boludo. Bueno, es conocidísimo. No. Lo que hace Saramago es, los evangelios son en general de Marcos, de Juan, Sí, no recuerdo el nombre de los otros apóstoles. Lo que hace Saramago es escribir un evangelio a partir de Jesús, que es el único del que hablan todos, pero el único que no habla. Lo gracioso de todo esto, el libro es excelente de pe a pa, pero la última hoja, la famosa, La última página. la última página, Por donde, Beni, te por, mandamos un saludo, Diego. donde Jesús dice, perdónalo Señor, no saben lo que hace, haciendo referencia al pueblo. Él mira al pueblo y dice, perdónenlo, él no sabe lo que hace. Mm. ¿No? Haciendo alusión a esta carga del Dios sangriento, el Dios violento, el Dios. Y cómo la inversión de eh, lo, del lo Dios malo en mismo. la divinidad. A Saramago lo excomulgan de la iglesia sin ser católico. Claro, no, ni te atrevas a entrar. Pero es la, Es buenísimo, es Es buenísimo. buenísimo. es la prueba más paciente del Dios no misericordioso. Claro, exactamente. Inclusive hay diálogos con Lucifer, Jesús y Dios que son. Es muy interesante que ahora en esta ficción que estamos reviviendo todos juntos, em, que la culpa y la responsabilidad caiga sobre el humano, Ujú. porque entonces, ¿qué hicimos nosotros? Formamos instituciones que formen parte de este sistema de castigo. ¿Y cuándo está bien que se haga algo violento? ¿Cuando se Sí. hace por mano propia o cuando se hace por un mecanismo del Estado? Y Y yo, claro, porque si vos, por más que lo democratices, por más que democratices la Sí. elección de a quién va la violencia, No estoy hablando de que encerrar a alguien en una cárcel sea lo violento. O sea, podemos interpretarlo hasta ahí, pero estoy refiriéndome más a lo cercano. claro, Este libro del que les comentaba habla, por ejemplo, de cuando el FMI da préstamos, de que es algo violento, porque lo que hace es someter a esos estados, a los pueblos más que a los estados, porque los estados son cómplices, em, a un aguillotinamiento, ujú, a vivir peor, a vivir apoyan la cabeza en la endeudados. madera. Sí, sí, total. claro, para poder pagar el préstamo. O sea, Macri fue más violento que alguien que mata a una persona. Ok. Ok, fundamentable, es fundamentable, sobre todo a partir de la base de que las condiciones del préstamo te exigen además formas en las que vos tenés que administrar el Estado. Entonces de repente ya no posees nada. Ujú. Es, Sí, está muy bueno que hayamos empezado con los contractualistas porque justamente lo que se hace al plantear un sistema de justicia es argumentar formas legítimas y formas ilegítimas de ejercer violencia. Es decir, defensa propia, legítimo, claro. matanza no. Mm, mm, Em, no digo que lo estemos cuestionando y que la gente salga a matar a otras personas que le caiga mal. Pero lo que estoy diciendo es qué bueno el recorrido desde lo que trajiste de Giraud, de cómo cambia la concepción divina Ujú. a cómo surgen las instituciones y cómo es un reemplazo de, porque la responsabilidad cae sobre nosotros. claro, de repente son humanas las concepciones tanto de justicia y por ende de Claro. violencia encima sobre las que recaen, perdón, y sobre quienes recaen. Que, Porque inclusive se va moviendo eso también. que si uno se pone radicalmente ateo, siempre lo fueron. Pero Radicalmente ateo. ahora hay que hacerse cargo de esas decisiones y de esas justificaciones Eh, a posteriori. a mí me encanta la concepción de la divinidad griega porque me fascina que los dioses sean erráticos,
que tengan la capacidad, no solo la De capacidad, fallar, permanente. sino, claro, la costumbre de hacer las cosas mal. Generalmente no hacen las cosas Claro. bien y que Es más eso, común que lo hagan mal que lo hagan bien en general. total, total, y que por eso no, ¿cómo decirlo? Dan pie a la historia también igual. Sí, Sus errores forjan la historia de pie a alguna. la analogía constante con respecto a la humanidad. Se Por parecen eso, sí. a sus humanos, Claro, de por eso repente. justamente los griegos tienen la potestad y el permiso de pensar cómo organizar las cosas porque no tienen que responder a ellos porque saben que no son perfectos. Claro, Por eso claro. eh, es la frase de Aquiles diciendo, los dioses nos envían porque nosotros todos los días podemos morir. Y ellos son iguales a nosotros, pero les falta ese poder de muerte. Nada, ya esa frase la llevo tatuada en el corazón. Les dije algo, me olvidé decirle algo que es que no dijimos que se suscriban. Que estamos Suscríbanse. en Igual YouTube. la gente capaz sirve no decirlo, porque hay una tasa de suscripción con respecto a los videos que Sí, va increyendo. agradecemos mucho a la gente también que está comentando Sí, porque mal. tenemos mucha interacción y nos hace muy feliz. Nos hace muy feliz. Saber que hay un otro Ujú, que ve, que critica y que nos da su visto bueno. También una crítica no necesariamente mala, una crítica buena. ok. eh, y nos corrige. Por supuesto, nosotros tenemos por momentos cuestiones temporales, cuestiones de fechas, de nombres, de pronunciaciones, Sí, también como que aceptamos que este lugar no es para académico, publicación en un libro. por supuesto. Y si no, háganlo ustedes, pónganse una cámara, empiecen a hablar. Ah, Ah, se enojaba, la ¿viste? denuncia. Daba Terminaba toda la vuelta. era un círculo al final. Bueno, Eh, esa forma pasiva de violencia es re interesante para analizar. Quizá sea sujeto de otro programa porque tiene más que ver con el status quo. bien, Mm. Y el status quo es toda una temática en sí. Podríamos hacer un programa de Foucault, sí, un Podríamos, episodio. podríamos dedicado hacer solamente, unos sí, largos programas sí, de sí, Foucault sí. porque bibliografía de Foucault hay para tirar al techo. De hecho, hasta inventan bibliografía de Foucault. Sí, Sigue sacando libros el chabón. Novela sacó un Foucault hace fenómeno. 10 años. Post-mortem. Dilomes. Claro. No sé qué quieren, si quieren que llevamos 40 y pico de minutos. ¿Qué opinan, compañeros? Yo creo que el tema ha sido tratado Bien, superficialmente y ha sido hemos tocado. construido. Bien, perfecto. Hemos tocado las Dejamos aristas. entonces a los oyentes que propongan, que busquen, que indaguen, que nos digan ¿Qué les pareció? qué les pareció. Los esperamos en otro episodio de Rapsodas. No sabemos en dónde, Ni ni sabemos cuándo. cómo. Así Claro. que muchas gracias a Tommy, Abril, Gracias, Etienne. Tommy. Esto fue Rapsodas.